Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar esta nueva lección de metafísica, ya en preparación para la prueba que, como les expliqué en un mensaje que les envié el fin de semana, va a ser asincrónica. O sea, van a tener ustedes un tiempo bastante extenso, 24 horas. No es que requiera 24 horas la prueba de ninguna manera, pero ustedes lo van a poder hacer en el momento que les parezca más oportuno. Eh, Entiendo que hoy día también van a tener una ayudantía con Pablo Steinmetz, más tarde, a las 5 creo. Bueno, entonces yo espero que les vaya muy bien en la prueba. No es mucha la materia que nos va a entrar, no son tantos contenidos, eh, pero bien, eso, la idea es que también debería ser más sencillo que lo tengan relativamente cubiertos esos contenidos. ¿Okay? Lo que vamos a hacer entonces hoy día es continuar con la presentación y la discusión de distintas formas de prioridad ontológica, ¿de acuerdo? Lo que estábamos conversando la última sesión tiene que ver con que podíamos distinguir por lo menos dos formas diferentes de prioridad ontológica, o sea, dos formas en que una entidad puede decirse prioritaria respecto de otra que por la misma razón va a ser derivativa. Una manera de especificar la prioridad ontológica entre distintas entidades es lo que hemos denominado fundación, que traduce el inglés grounding y del cual hay muchísimo trabajo reciente, los últimos 10 años, 10, 15 años, muchísimo. Bueno, entonces, un tipo de relación que se puede dar entre distintas entidades es una relación de grounding. Otra forma, en cambio, de especificar la prioridad ontológica es mediante lo que podemos denominar dependencia. Yo ya les he explicado varias veces que hay cierta variación terminológica en esto, entonces algunos autores eh, designan como grounding lo que aquí vamos a hablar como dependencia, otros en cambio designan como dependencia lo que se designa aquí como grounding. La terminología que yo estoy utilizando es bastante estándar, pero ustedes, si ven un paper, algún trabajo, pueden encontrarse con algunas variaciones, especialmente si son más antiguos. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la idea central aquí? Que cuando tenemos una relación de fundación, el fundamento, o sea, aquella entidad que está fundando otra, es por sí misma una garantía suficiente para asegurar la existencia de lo fundado. O sea, la base de fundación es algo que es constitutivamente suficiente para garantizar la existencia de lo fundado. Por eso, cuando se trata de relaciones de fundación, a veces algunos autores han dicho que las cosas que están fundadas o las entidades fundadas no son adición de ser. Ahora, no son adición de ser, ¿por qué? Porque su existencia automáticamente queda garantizada una vez que está garantizada, está dada la existencia de su fundamento. El fundamento es todo lo que se requiere para asegurar la existencia de lo fundado. Otra forma, en cambio, de prioridad ontológica es la relación de dependencia, en donde la base ontológica aquí no es constitutivamente suficiente para garantizar la existencia de aquello que es derivativo ontológicamente, pero es constitutivamente necesaria para garantizar para asegurar su existencia. O sea, hay una conexión tal entre la base de dependencia y la entidad derivativa que sin la base de dependencia la entidad derivativa no podría existir. Noten ustedes cómo eso, por ejemplo, en el caso de la fundación no se da. En el caso de la fundación, la base garantiza la existencia de la entidad derivativa, pero esa misma entidad derivativa podría existir fundada en otra diferente. ¿Verdad? Cuando tenemos una relación de dependencia, sucede que la base no asegura la existencia de la entidad derivativa.
¿de acuerdo? O sea que, en fin, por el hecho de que exista la base de dependencia no pasa nada, no es necesario que exista la entidad derivativa. Pero el punto es que la entidad derivativa no podría existir sin esa base. ¿Bien? Entonces, este es el punto que estábamos conversando la clase pasada. Y déjenme nuevamente darles un par de ejemplos para que se entienda este tema. Supongan ustedes que el hecho base es que bien, hay un gato en particular, el gato Misifus, y el gato Misifus es gordo. Ya, puede ser cualquier cosa, bien, pero Misifus es gordo, ¿ok? Ese es el hecho base. Está fundado en el hecho de que Misifus es gordo, que hay algo gordo. O si usted quiere, hay un gato gordo, en fin. Que hay un gato gordo. ¿Bien? Dado que Misifus es un gato gordo, entonces se sigue trivialmente, está fundado en este hecho que hay algún gato gordo. ¿Bien? Si se da el fundamento, automáticamente existe lo fundado. Sin embargo, podría darse el hecho fundado, el hecho de que haya un gato gordo, debido a un fundamento distinto. Si en vez de que existiera Misifus y fuese un gato gordo, supongamos que Misifus no existiese, existe el gato Garfield, que es un gato gordo. Bueno, si existe el gato Garfield, está fundado en este hecho que hay un gato gordo. ¿Verdad? Entonces pueden ustedes darse cuenta como el hecho de que hay un gato gordo está fundado por cualquiera de estas bases ontológicas. No se requiere una específicamente más bien que otra. ¿Bien? O sea, la relación de fundación, como ustedes pueden ver, es una relación donde tenemos un nivel básico y dado el nivel básico automáticamente se genera el nivel derivativo. Pero ese nivel derivativo por sí mismo podría existir tal vez por otras bases de fundación. ¿Bien? ¿Qué pasa en la relación de dependencia, en cambio? Bueno, la relación de dependencia es una relación en donde el hecho derivativo no puede existir. Si ustedes quieren, es parte de su naturaleza intrínseca, es parte de su esencia, de lo que es ese hecho derivativo, que no puede existir sin el complemento de su base de dependencia. La base no garantiza la existencia del hecho derivativo, pero sin esa base, el hecho derivativo no existiría. No sirve una base diferente, no, tiene que ser esa base para que exista, ¿no? Y déjenme colocarle nuevamente un ejemplo. Tenemos el hecho de que Misifus es un gato gordo. Ah, ok. Misifus es un gato gordo. O sea, la idea es que el hecho de que Misifus es un gato gordo tiene como uno de sus constituyentes el gato Misifus, ¿no es cierto? Si no existiese Misifus, si no hubiese Misifus, claramente no existiría el hecho de que Misifus es un gato gordo. Entonces, el hecho de que Misifus es un gato gordo es un hecho dependiente de que existe el gato Misifus. Por supuesto, la existencia del gato Misifus no es garantía de que el gato Misifus sea gordo, porque podría no ser gordo el gato Misifus, ¿no es cierto? Y una vez que tenemos el hecho de que el gato Misifus es gordo, se sigue de eso, está fundado en esto, que hay un gato gordo, pero este hecho no es dependiente de que Misifus es un gato gordo. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, o sea, tenemos dos maneras diferentes en que se puede especificar que algo es prioritario ontológicamente respecto de otra cosa, ya sea por la relación de fundación o ya sea por la relación de dependencia. O sea, decir que una entidad es prioritaria ontológicamente es, si ustedes quieren, ambiguo, porque puede ser tomado de estas dos maneras, ¿no? Otra cosa que también vimos la semana pasada es que estas dos relaciones, nosotros en general, la tradición filosófica y también hoy día se asume normalmente que son relaciones irreflexivas, asimétricas y transitivas. Irreflexivas porque nada es fundamento de sí mismo, ni es dependiente en sí mismo, ¿verdad? Nada, la relación es asimétrica porque si se da una relación de fundación entre A y B, B no puede ser a la vez fundamento de A. Y lo mismo pasa con la dependencia. Y transitividad, como también lo explicamos. También es un supuesto
aceptado generalmente en toda la tradición filosófica y también hoy día generalmente aceptado, que se trata de una relación que no admite secuencias infinitas, o mejor dicho, secuencias en donde no haya un primer elemento. O sea, la idea es, esto en inglés se dice que es well-founded, pero en fin, en inglés tienen dos palabras, grounding y foundation, y pueden hacer la distinción. En español no las tenemos, así que es difícil expresar esto de una manera que sea suficientemente clara. Pero, ¿cuál es la idea cuando decimos que es well-founded? La idea es que si tenemos una cadena de entidades que están entre sí en la relación de fundación, debe haber un primer elemento en la cadena. Debe haber una primera entidad que sea fundamento de las restantes en la cadena, pero que ella a su vez no esté fundada en nada. Si ustedes quieren, debe haber una entidad fundamental en una secuencia de entidades que se encuentran fundadas unas respecto de las otras. Y lo mismo vale para la relación de dependencia. La idea es que si tenemos una secuencia de entidades que son dependientes unas respecto de las otras, tiene que haber en la secuencia un elemento, al menos un elemento básico, que no dependa a su vez de otros y en los que los restantes elementos sean dependientes. ¿Sí? Entonces, la idea es que estas cadenas de relaciones de fundación o de relaciones de dependencia, que como ustedes están dando cuenta, son relaciones que introducen una estructura ontológica en la realidad. ¿Sí? Tienen que tener una base que no sea a su vez algo fundado en otra cosa, una base que sea fundamental en relación a la relación de fundación, o debe tener una base independiente, en el sentido de que sea algo de lo cual dependen otras cosas y que a su vez ello no depende de nada. ¿Bien? Ustedes van a ver que, por ejemplo, en la tradición filosófica occidental, normalmente, o sea, normalmente, bien, una tesis defendida por muchísimos filósofos, se ha sostenido que las entidades independientes las llamamos sustancias. Por lo menos así caracteriza Aristóteles la usía o sustancia, tanto en las categorías como en metafísica, ¿no? Y esa concepción ustedes la van a encontrar en el pensamiento occidental, en fin, reiterado por siglos. O sea que si queremos considerar entre las cosas que son, cuáles son las cosas que son independientes y que por tanto son ontológicamente prioritarias respecto a las restantes, esas entidades que son independientes, que no dependen de otra cosa, o como se solía formular, aquellas cosas cuya naturaleza es ser por sí y no por otro, son las sustancias. Alguien me había hecho una pregunta, entonces voy a tener que dejar de compartirles pantalla porque... Jorge Rodríguez presenta la relación padre-hijo, podría ser una relación de fundación y también de dependencia. Lo que sucede, Jorge, es una muy buena pregunta, porque voy a volver a compartir. Porque, a ver, lo que se encuentra entre padre e hijo es una relación de causalidad, ¿de acuerdo? Entonces, una cuestión filosóficamente sustantiva sobre la cual no hay claridad hasta el día de hoy. O sea, no hay claridad, creo yo, básicamente porque las discusiones sobre fundación y qué sé yo, tienen 20 años. ¿No? O sea, al menos la concentración de atención a estas cosas es relativamente reciente. Hay antecedentes del fin, desde Platón en adelante. Qué sé yo, Platón, incluso antes, digamos, Parménides. ¿Bien? Pero, pero la suposición que han tenido la gran mayoría de los filósofos, cuando han hablado de fundación y dependencia, es que se trata de relaciones que tienen un carácter explicativo, pero que no son causales. O sea, la idea sería, mira, esto vale cuando tenemos un tipo de estructuración ontológica, en donde algo constituye o hace que exista otra cosa, pero que no es de carácter causal. Ahora, hay un montón de razones por las cuales, creo yo, muchos filósofos se han visto inclinados a adoptar una posición de este estilo. En la medida en que tengamos tiempo de hablar un poco más sobre la causalidad a final del semestre, creo que esos motivos se van a aclarar. Pero tiene que ver esa idea fundamentalmente con que en la tradición filosófica que viene de Hume, se ha supuesto que las relaciones causales son relaciones que se reducen a otra cosa, no son relaciones básicas del mundo. En cambio, los hechos sobre fundación y dependencia son hechos, por decirlo así, que no se reducen a nada, digamos, son hechos básicos del mundo, constitutivos de la realidad, etc.
Eh, bien, pero entonces, explicarte esto en detalle requeriría considerar también por qué razón se ha postulado la causalidad de esas maneras. Y sería una larga historia. Pero hoy día, entonces, una cuestión filosófica abierta en la discusión metafísica, te digo, los últimos 5 años, digamos, no es más que eso. Es decir, a ver, pero ¿y no podríamos entender que la causalidad es una forma de fundación o de dependencia? O sea, yo estoy inclinado a verlo de esa manera, por ejemplo, pero son cosas hoy día muy discutidas. Entonces, para todos los filósofos que en cambio piensan en la causalidad al estilo Humeano como regularidad de eventos, como dependencia contrafáctica, como distribución probabilística o alguna de estas alternativas, hay una diferencia radical entre una relación de fundación o dependencia y una relación causal. ¿Mm? La razón por la cual esas dos cosas se mantienen separadas. O sea, si tú vas a encontrar en las formulaciones cuando se caracteriza qué es lo que es la fundación, es una relación de determinación ontológica de carácter explicativo no causal. Se lo dice expresamente, no causal. O sea, la idea sería para esta gente, donde tú encuentras causalidad, bueno, ahí no hay fundación. Es otra cosa. Es un negocio, por decirlo así, distinto, ¿no? Las relaciones de fundación y dependencia son aquellas que podemos encontrar cuando encontramos, por decirlo así, niveles de entidades en donde una de ellas, esos niveles de entidades, de alguna manera, entre comillas, constituyen el otro. ¿No? O sea, piensa tú en un gato, por ejemplo, que está constituido por un montón de moléculas orgánicas, que están relacionadas entre sí, estructuradas entre sí de cierta manera, ¿no? Entonces no es que las moléculas causan el gato, por ejemplo. O a ver, la tradición filosófica clásica esto lo denominaban causalidad material, ¿de acuerdo? Pero en la terminología contemporánea esto no se trata como una relación causal, ¿ok? Bueno, ese es el tipo de relaciones que estamos nosotros entendiendo o como dependencia o como fundación. En el caso del gato, por ejemplo, la idea sería, mira, el gato está fundado en ese montón de moléculas orgánicas que están organizadas entre sí de cierta manera, pero el gato no depende de esas moléculas orgánicas. Pues si el gato hubiese tomado otro desayuno, habría absorbido otros nutrientes, sus células, no sé, tendrían moléculas orgánicas diferentes de las que tiene, y aunque hubiese sido igualito, 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 si no está constituido por las mismas moléculas orgánicas, entonces, bueno, no estaría fundado en las mismas moléculas orgánicas. ¿Sí? Entonces es un caso de fundación sin dependencia, ¿no? O al revés, podemos tener casos de dependencia pero sin fundación. Fael, tú tenías una pregunta. Gracias, profesor. Nada. Profesor, sabe que fundación y dependencia, claro, se parecen mucho, pero tienen un ligero matiz de diferencia, y quiero ver si lo estoy entendiendo bien. Entonces, lo que funda la relación de fundación vendría siendo donde ya hay un fundamental que es suficiente, no se necesita nada más para que hayan derivativos, entidades derivativas. Entonces, como que en un momento, en un solo momento, ya se da como la estructura de lo que funda y lo que es derivado. Pero en la dependencia, no sé si estoy bien, pero habrían como dos momentos. Uno donde está los fundamentales, que no es suficiente, sino que es necesario para que hayan derivativos, pero los derivativos podrían o no estar. Es una posibilidad de ser, no una necesidad de ser. Sí, sí, es correcto. Es Ok, correcto eso. lo que planteas. O sea, la idea sería, en el caso de una evaluación de fundación, pues es el fundamento hace necesaria la existencia de lo fundado. Cuando tenemos una evaluación de dependencia, la base de dependencia no hace necesaria la existencia de lo dependiente. Pero claro, si llegase a existir lo dependiente no podría existir si no existiese esa base de fundación. Ahora, tú en un momento hablaste de que hay dos momentos. Bueno, ojo que eso no es temporal, naturalmente, porque podrían ser que los dos existieran de manera simultánea, por ejemplo, la base de dependencia. Pero la idea es que la existencia de la entidad que es ontológicamente dependiente, si tú quieres, requiere algo adicional, por decirlo así, a la existencia de la base de dependencia. Entiendo. Esa es la diferencia. A ver, tengo también una pregunta de Carolina Valdivia. Dice, entonces no es circular esa relación de fundación-dependencia porque B depende de A,
pero no necesariamente A funda, ojo, funda, ocupas produce, lo cual parece una noción causal A funda B. A ver, no es circular, o sea, son distintas las relaciones realmente. Son relaciones de, por decirlo así, de estructuración ontológica, de establecer una jerarquía ontológica entre entidades, pero son diferentes. Entonces, perfectamente tú puedes tener las dos relaciones que se den juntas. Y hay casos en donde tú tienes fundación y dependencia al mismo tiempo. Por ejemplo, en teoría de conjuntos, piensa tú, o sea, asumimos que hay teoría de conjuntos, ¿bien? Que hay un supuesto filosófico grande, aunque, en fin, normalmente no. Pero asumimos que tenemos conjuntos, tantos conjuntos como la teoría de conjuntos nos dice que hay suficientes para hacer aritmética transfinita y todas estas cosas. Bueno, o sea, un supuesto de teoría de conjuntos es que dado un elemento cualquiera, algo que existe, cualquier cosa, tú automáticamente tienes un conjunto que está constituido por eso. O si tienes dos cosas, automáticamente tienes un conjunto constituido de esas dos cosas, y así sucesivamente, ¿no? Esto vale también para conjuntos. Si tienes una de las cosas que existe es un conjunto, tú automáticamente, en virtud de los axiomas de la teoría, tienes un conjunto cuyo único elemento es ese conjunto. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que pasa en teoría de conjuntos? Cuando tú consideras las relaciones que hay entre un conjunto y sus elementos. Sucede que el conjunto está fundado en esos elementos. O sea, si tengo el conjunto constituido por, estoy inventando, ¿eh? El gato Misifus, el gato Garfield y el gato Tom, ¿ya? Entonces, si existen Garfield, Misifus y Tom, ¡pum! Automáticamente existe el conjunto cuyos únicos elementos son Garfield, Misifus y Tom. Entonces, el conjunto tiene garantizada su existencia si existen sus elementos. Pero también hay una relación de dependencia entre el conjunto y sus elementos. Porque el conjunto tiene la identidad que tiene, es el conjunto que es debido a cuáles son sus elementos. Dos conjuntos se distinguen entre sí únicamente por respecto a qué elementos tiene. Esto es lo que se llama en teoría de conjunto el principio de o el axioma de extensionalidad. Entonces la idea sería, un conjunto es el conjunto de qué es debido a cuáles son sus elementos. Por tanto, si no existiese alguno de esos elementos, ese conjunto no existiría. A lo mejor existiría otro conjunto, pero no ese conjunto específicamente. Bueno, entonces, un conjunto depende ontológicamente de sus elementos. ¿Eh? Y eso también se puede dar, ¿no? O sea, el hecho de que tú tengas dos relaciones de prioridad ontológica paralelas entre sí, entre comillas, te permite que haya casos en donde tú tengas fundación sin dependencia. ¿Sí? Desde tú el gato y las moléculas que lo constituyen. Tengas casos en que haya dependencia y no fundación. Hay algunos, creo que yo les mencioné, ¿no? El ejemplo más característico es el de Elizabeth Barnes, que he dicho, bueno, cuando pensamos en la emergencia, que yo me imagino que ustedes han escuchado hablar de esto, es decir, que tal fenómeno es un fenómeno que emerge de no sé qué cosa, emerge de la materia o no sé qué. Bueno, la emergencia se entiende como un caso en donde tenemos algo que es dependiente ontológicamente, pero que no está fundado. Entonces, requiere de una base para existir, pero esa base no garantiza la existencia del nivel superior, porque el nivel superior, en algún sentido de la palabra, es algo nuevo respecto de la base. ¿Okay? Entonces, tú tienes esa posibilidad de interacción entre una cosa y otra, ¿no? Bueno, en fin, y hay otros casos que son más complicados que no, voy a omitir por el momento porque nos llevarían como muy lejos. Pero no sé si contesto tu pregunta, Carolina. Entonces la idea es que no hay circularidad, sino que van en sentidos opuestos y se pueden dar de manera independiente. Ok, Carolina. Bien, entonces quiero yo que pasemos ahora a ver otra forma de relación o de conexión entre niveles de entidades, o de lo que parecen ser niveles de entidad, porque vamos a ver que, en realidad no es que haya dos niveles de entidad, sino que es una apariencia, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar, especialmente el siglo pasado, que hay una enorme literatura acerca de reducción de ciertas entidades a otras.
que no solamente tiene que ver con una discusión puramente metafísica, sino que también tiene que ver con la manera en que se interpretan ciertas explicaciones científicas. Entonces, por ejemplo, ¿no? La idea sería que la mecánica estadística ofreció una explicación de los fenómenos termodinámicos al reducir los fenómenos termodinámicos a fenómenos de mecánica clásica. Ustedes saben, la mecánica estadística lo que hizo fue explicar cómo es que las leyes de la termodinámica clásica, no sé qué sé yo, la entropía, etc., eran simplemente resultados estadísticos de una cantidad enorme, enorme de moléculas que se están moviendo de manera aleatoria y chocando entre sí. Entonces la idea sería, mira, lo que nosotros percibimos fenomenológicamente como que hace más calor, en realidad es, y ese es un es de identidad, es que hay una mayor energía cinética molecular en el promedio de las moléculas. O sea, usted, qué sé yo, tengo una habitación, ¿de acuerdo? Y hay aquí un gas flotando que es oxígeno más CO2 más qué sé yo. Bueno, entonces la idea es que esas moléculas son moléculas que se están moviendo de manera aleatoria, se mueven de cualquier manera, ¿de acuerdo? Bueno, la cuestión es que si en promedio la velocidad de estas moléculas es mayor, nosotros percibimos más calor. Y al revés, si nosotros tenemos la percepción de frío, ¿de acuerdo? La percepción de frío es cuando hay menos velocidad molecular promedio. Y lo demás son temas estadísticos. Entonces, qué sé yo, ¿por qué razón los sistemas tienden a la entropía? Porque los sistemas tienden a lo que es más probable a lo que tiendan. Eso simplemente. Bueno, entonces, eso se produjo en la segunda mitad del siglo XIX. Y fue un hallazgo científico muy importante, porque bueno, el punto era que, claro, se habían descubierto ciertas leyes sobre el calor, con eso se habían hecho las máquinas a vapor y toda la cuestión, hacían barcos, locomotoras, etcétera, etcétera. Pero lo que se logró entender era cómo estas leyes que habían sido descubiertas y que describían sistemas macro, en realidad no eran un dominio especial de leyes científicas, sino que era un caso específico de las mismas leyes de la mecánica que había descrito Newton. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo típico de reducción científica, ¿no? O, qué sé yo, cuando se descubre, por ejemplo, que la luz es un haz de fotones. Entonces tenemos unas partículas subatómicas que llamamos fotones, que tienen una serie de características, y todos los fenómenos que nosotros observamos sobre la luz, la refracción de la luz, qué sé yo, etcétera, etcétera, y fenómenos ópticos conocidos de muy antiguo, en realidad son fenómenos que se siguen de las características de estas partículas que llamamos fotones. ¿De acuerdo? Entonces, también, nuevamente, hay una explicación que se da después de darse cuenta que cierto tipo de fenómenos no son otra cosa que otros, punto. ¿Bien? Bueno, este tipo de casos son casos que se han denominado como casos de reducción. ¿Okay? Y, ¿Y cuál es el punto aquí? Que en algunos casos, claro, los filósofos también hablan de reducción después de manera general, pero otras cosas, digamos, como diciendo, no sé, digamos, como que los universales se reducen a semejanzas entre objetos, o los universales se reducen a predicados, o, en fin, o cosas así. Entonces, ¿qué es lo que tiene de peculiar la reducción si vamos a distinguirla de la relación de fundación? Claro, si que uno está hablando de reducción y en realidad estoy hablando de lo mismo que fundación, es una cuestión terminológica simplemente, ¿no? Pero el punto es que, aunque claramente hay casos en donde los filósofos han estado hablando de reducción cuando, si usamos la terminología contemporánea, lo que están describiendo son relaciones de fundación ontológica. ¿Bien? Pero hay casos en donde nos encontramos con que efectivamente el tipo de conexión que se está describiendo es un tipo de conexión que no es ni la fundación ni la dependencia ontológica. Ahora, ¿por qué? Ustedes se dan cuenta o recuerdan, tanto la fundación como la dependencia ontológica son relaciones irreflexivas, son asimétricas y transitivas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué implica eso? Que siempre, cuando haya fundación o dependencia,
la base ontológica debe ser numéricamente distinta de lo derivado. O sea, tienen que ser entes distintos, el fundamento y lo fundado, o lo dependiente y su base de dependencia. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que pasa en estos casos de reducción? Insisto que hay veces en que los filósofos hablan de reducción, pero en realidad lo que están, aquello de lo cual están hablando es fundación ontológica. ¿Bien? O sea, que no genera ninguna novedad. Pero cuando es una cosa distinta, y estos ejemplos que yo les he dado son ejemplos de reducción, ¿bien? Cuando digo que el calor es energía cinética molar por medio, o que la luz es un haz de fotones, o que el oro es el elemento atómico con número 79, o en fin, cualquiera de esas cosas. Cuando estamos hablando de una reducción, estamos hablando de un caso en donde hay identidad entre el nivel reducido y el nivel reductor. Y la identidad, por supuesto, es reflexiva, es simétrica, ¿de acuerdo? Bueno, también está así, pero carece de estas peculiaridades, estas características que tienen las relaciones de fundación y dependencia. No es una relación de jerarquía ontológica. Cuando hay reducción, precisamente no hay jerarquía ontológica, porque estamos hablando de lo mismo. Y por supuesto nada puede ser anterior o superior a sí mismo. ¿Bien? Entonces la idea sería, cuando hay una relación de reducción ontológica, lo que estamos sosteniendo es que hay dos niveles de entidades que aparentemente son diferentes entre sí. Y lo que hacemos es llegar a darnos cuenta que en realidad eso es una apariencia, que no son dos niveles distintos, son el mismo nivel, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, yo tengo por una parte una cierta manera en que se me aparecen los fenómenos que yo lo describo como que hay más o menos calor. Y eso tiene que ver con nuestras capacidades perceptivas, etcétera, etcétera. ¿Bien? Pero lo describimos así. Hay otro fenómeno que nosotros describimos como el hecho de que ciertas partículas en un sistema físico cerrado tengan mayor o menor momentum, o sea, masa por velocidad. ¿Bien? Tengan mayor o menor energía cinética, esos objetos. Claro, y no es obvio que son lo mismo, pero por decirlo así, es un descubrimiento empírico, científico importante, decir, no, en realidad son lo mismo, no son dos cosas distintas. Son dos maneras en que nosotros accedemos a una misma realidad, que por supuesto se nos ofrece de dos maneras diferentes entre sí, pero son, si usted quieren, dos maneras de acceso epistemológico a lo mismo. ¿Bien? Y aquí, entonces, no hay jerarquía ontológica, no hay prioridad ontológica, no hay nada que sea ontológicamente prioritario respecto a otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque la identidad es una relación en donde si tenemos identidad entre A y B, bueno, es porque no son dos cosas distintas, son la misma cosa, ¿no? Trivialmente toda cosa es idéntica consigo misma, es una relación reflexiva necesariamente. Es una relación también necesariamente simétrica. Si A es idéntico con B, B es idéntico con A, ¿de acuerdo? No puede ser de otra manera. Entonces, en la reducción es un caso cuando no hay jerarquía ontológica. ¿Bien? Y eso también pasa en muchos contextos en donde los filósofos están proponiendo casos de reducción, ¿de acuerdo? No están proponiendo fundación ontológica, están proponiendo casos de reducción. Ahora, si hay una simetría cuando tenemos un caso de reducción, pero es una simetría que no es ontológica, es una simetría epistemológica. Esto es, tenemos dos maneras de acceder a un fenómeno, ¿bien? Que se distinguen entre sí. Pueden estar separados además por factores culturales, históricos, qué sé yo. O sea que la manera en que accedemos a cierto tipo de fenómenos en un caso dependió de ciertos factores culturales por los cuales llegamos a comprenderlo, y después, siglos después, a lo mejor se produjo de una manera distinta. ¿Bien? Entonces, son diferentes epistemológicamente, y una de esas maneras de acceder tiene prioridad epistemológica respecto de la otra. ¿Por qué? Porque me permite comprender mejor el fenómeno. Ahora, insisto, esto no es una diferencia ontológica, no es que haya una realidad que es más fundamental o más básica que la otra. Se trata de la misma realidad, sino que tenemos dos formas de acceso a esa misma realidad. Y una de esas formas de acceso es más explicativa de su naturaleza que la otra. Entonces, piensen ustedes,
uno accede al calor porque uno siente, qué sé yo, si tiene más calor o más frío. Bueno, tenemos termoreceptores para eso. Pero claro, es más iluminativo de la naturaleza del calor que uno comprenda que esto tiene algo, hay una naturaleza íntima en este fenómeno que a nosotros se nos aparece de esa manera, que tiene que ver con la velocidad promedio o la energía cinética promedio de una gran cantidad de partículas que se están moviendo de manera aleatoria. ¿Okay? Entonces, en el caso de la reducción, aunque no hay asimetría ontológica, uno sí puede decir que hay una simetría explicativa entre formas de acceso diferentes. ¿Okay? Ahora, déjame explicarle otra forma en que se puede establecer también esta estructura, en donde tenemos una aparente estructura ontológica. Es que hay otros casos también en que los filósofos no están alegando que un tipo de entidades se reduce a otro, porque son lo mismo, ¿no? O hay una relación de fundación o dependencia, etc. Sino que realmente lo que quieren decir es que hay un nivel que no existe. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a llamar eliminación, ¿no? Y ustedes se van a encontrar con que hay posiciones que se denominan eliminacionistas en distintos contextos. Bueno, en la posición eliminacionista no es una posición en que no se está diciendo que tenemos un nivel de entidad derivativo y otro nivel básico y que son distintos entre sí y uno depende del otro o uno está fundado en el otro. Tampoco estamos diciendo de que el nivel derivativo y el nivel básico realmente son el mismo nivel. Lo que estamos diciendo es que tenemos una apariencia, tenemos la ilusión de que hay un nivel derivativo que tiene algo que ver con el nivel básico, porque en realidad no hay ningún nivel derivativo. Lo único que hay es el nivel básico y después hay normalmente alguna explicación de decir porque nosotros tenemos la ilusión de que hay un nivel, en fin, derivativo de algunas características. Laura, tú tienes la mano arriba. Pregunta, por favor. Sí, que si es que podría dar un ejemplo de eliminación como, porque igual no me queda muy claro. Ya, bueno, vamos a dar algunos ejemplos en filosofía de la mente, donde creo que son bien frecuentes todas estas cosas. Entonces, en filosofía de la mente, uno de los problemas clásicos de filosofía de la mente es tratar de comprender qué relación ontológica existe entre nuestros estados mentales y los estados físicos en que se puede encontrar nuestro cerebro. O sea, por todo lo que sabemos, nuestros actos de pensar, de creer, de tener intenciones, tienen algún tipo de conexión con eventos neuronales que se encuentran o eventos sinápticos entre las neuronas que componen nuestro cerebro, ¿no? Entonces, un problema ha sido el determinar qué relación hay entre una cosa y otra. ¿Okay? O sea, tienes tú, por una parte, algunos filósofos que han defendido posiciones reduccionistas. Han sostenido que los estados mentales son idénticos a eventos neurosinápticos del cerebro. ¿De acuerdo? O sea que creer que hay muchos gatos en el vecindario es idéntico a no sé qué secuencia de sinapsis en el circuito cerebral. ¿Sí? Son lo mismo. Si tú ves los manuales o los libros de filosofía de la mente, vas a encontrar con que había un señor que se llama Place, un australiano, y Smart, que defendían exactamente esto, eran reduccionistas. ¿Verdad? Tenía después otros señores con posterioridad que más bien lo que sostuvieron es una posición en donde, y que ellos lo decían abiertamente, ellos no eran reduccionistas, sino que lo que decían era que, mira, los estados físicos son una base que determina que se dé un estado mental, pero esa base no es necesaria para ese estado mental. El estado mental podría estar realizado en una base física distinta. Otros filósofos formularon esto en los años 60 y 70, fin de los 60, comienzos de los 70. Esto lo hizo Putnam, lo hizo David Lewis. Todavía no ocupa la terminología de fundación y dependencia, pero podemos claramente expresar esto en términos de fundación. Lo que ellos decían era que los estados mentales estaban fundados en estados físicos, lo cual implica
nuevamente vuelvo para acá, dado que la evaluación de fundaciones es reflexiva y asimétrica, que los estados mentales son diferentes de los estados físicos. Y ellos eran plenamente conscientes de eso, que los estados mentales no son estados físicos, son cosas diferentes, son numéricamente diferentes una cosa con otra. Pero el estado mental está fundado en cierto estado físico. Ahora, el estado mental al mismo tiempo no depende de este estado físico, porque podría tener una base física de fundación diferente. Entonces, el ejemplo también típico es decir, supongamos que hay unas criaturas alienígenas, ¿de acuerdo? Que tienen un tipo de estructuración fisiológica muy distinta a la nuestra, ¿de acuerdo? En fin, corresponden a un tipo de estructuración de la materia para conformar organismos vivos que ha sido muy, muy, muy distinta a la forma nuestra. Entonces ellos no tienen neuronas, por ejemplo, ¿no? Ellos no tienen sinapsis, no tienen, no sé, las células que tienen, si es que tienen células, las células que constituyen estos organismos tienen metabolismos nada que ver con el nuestro, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, ellos en realidad procesan información porque tienen células que emiten señales electromagnéticas. Entonces, por decirlo así, lo que sucede aquí no es que hay sinapsis entre una cosa y otra, sino que es como que emiten radios, como... y por eso se hacen telepatía, por ejemplo, porque no necesitan hablar, sino que bastan con que emiten señales electromagnéticas y el otro entonces lo cacha, así como, ¿qué me estás diciendo? Etcétera, ¿no? Por eso la idea decían, bueno, si tuviéramos criaturas de ese estilo, y no parece haber nada incoherente en una suposición de ese estilo, o sea, tomen cualquier libro de ciencia ficción y se van a encontrar con miles de estos ejemplos, estas entidades también piensan y tienen creencias y pueden llegar a tener las mismas creencias nuestras. Si nosotros creemos, por ejemplo, que, no sé, hay muchos gatos en el vecindario, un alienígena que tenga suficiente comprensión de la cultura terrícola también podría llegar a creer que hay muchos gatos en el vecindario. El punto es que la base física que realiza ese estado mental puede ser muy distinta de la nuestra. Entonces, ¿cuál sería la idea, Laura? Que sería un caso en donde hay fundación ontológica, los estados físicos fundan los estados mentales, pero no hay dependencia de esos estados mentales respecto a los estados físicos. Esto en la literatura tú lo vas a encontrar que se habla de realización múltiple. ¿Por qué? Porque el mismo tipo de estado, tú lo puedes ver realizado en bases físicas radicalmente distintas entre sí. O sea, estos autores decían, bueno, en el futuro va a haber inteligencia artificial y vamos a tener estos estados mentales realizados en robots, por ejemplo, en computadoras, ¿no? Putnam dice, bueno, si hay ángeles, los ángeles, y tienen estados mentales, bueno, a lo mejor la base física no tiene nada que ver con ninguna cosa en nosotros, pero eso no impide que tengan los mismos pensamientos que tenemos nosotros, que puedan compartir con nosotros algunos pensamientos, que puedan saber que, qué sé yo, que el teorema de Pitágoras es verdad, por ejemplo. Alguien tenía la mano arriba, así que antes de seguir con la eliminación, quiero que... ¿Quién tenía la mano arriba? ¿O la bajó ya? No, era yo, profe, que la había subido, pero ya me contestaste la pregunta. ¿Sí? Ok. Bueno, Laura, o sea, tú te das cuenta, ¿no? Que hay una diferencia entre una posición reductivista respecto a los estados mentales y otra que es no reductivista, en donde yo estoy diciendo que esos estados mentales están fundados en una base física, pero no se identifica con la base física. Dejo colocarte también que dentro de las posiciones en filosofía de la mente, también ha habido filósofos que han adoptado posiciones eliminacionistas, ¿no? Como los Churchland, que es un matrimonio de John y Patricia Churchland. Entonces los Churchland lo que sostienen es que no hay estados mentales. Así de simple. O sea, no están diciendo de que, mira, en realidad los estados mentales están fundados en estados físicos, pero no sé qué. No. Mira, es una ilusión simplemente el que nosotros pensemos que hay estados mentales. El que nosotros describamos también las mentes de otras personas como que creen ciertas cosas, como que tienen ciertas intenciones, ciertos deseos. Eso es, ellos llaman folk psychology, o sea, psicología folclórica. Algo así como, sí, mira, hay gente que piensa que estoy del caleuche. Ya bien, pero no hay caleuche, ¿cachai? Bueno, aquí también. Esto es psicología folclórica. Es una manera folclórica, popular y vulgar de tratar de describir los fenómenos mentales. La firme, la validad de lo que sucede en los estados mentales es lo que la neurociencia nos dice que existe. Por decirlo así,
No es que los estados mentales se identifican con estado físico del cerebro, están fundados en ello. No, es que no hay estados mentales. Esa cuestión es nada, digamos. Lo que hay son estados físicos del encéfalo. Lo que hay son, en fin, circuitos sinápticos de neuronas, punto. Joaquín Fosente. Profe, entonces si entiendo bien, en la eliminación, como dice ahí en el ejemplo, el hecho B sería como el hecho real y el A sería como un hecho ya más aparente, un hecho que cabe dentro de una virtualidad, podría decirse. O sea, más que decir virtualidad, o que quizás pensando así como en términos de... es una ilusión. Una Es ilusión una en eso mismo. el hecho de que nosotros tenemos la creencia de que hay un hecho A, pero en realidad no hay nada de eso. No existe. Lo que existe es el hecho base, y ese hecho base, en fin, es todo lo que hay que describir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una manera también, cuando uno se enfrenta a esta situación en que tenemos dos niveles de entidades que parecen estar relacionados entre sí, tenemos estas distintas formas de reaccionar filosóficamente a esta situación, ¿no? Decir que hay una conexión sistemática entre ellas porque uno está fundado en el otro, o porque uno depende del otro, pero también tenemos estas otras dos alternativas, decir, no, mira, en realidad la dualidad de que tenemos estos dos estratos es una apariencia porque son lo mismo, ¿de acuerdo? O es una apariencia porque realmente hay un solo elemento que es el básico y el otro no existe. ¿Bien? Y estas posiciones se han presentado en la historia de la filosofía, ¿no? Joaquín, tú sigues con la mano arriba, querías Sí, preguntar otra cosa. sí. Pero entonces si yo digo que B es el hecho real, uno también podría dudar y decir que B también podría ser un hecho, una ilusión, Ah, incluso. no, bueno, eso depende de la posición en cuestión que tú tengas, ¿no? Entonces, en fin, si tú quieres decir, mira, en realidad, qué sé yo, si tengo una secuencia A, B y C, y los hechos A se eliminan por B, y B se elimina por C, bueno, en fin, estás eliminando por C finalmente, pero ya esa es una cuestión que depende de una teoría específica. Y en general, cuando tú te encuentras con un filósofo como esto, ¿no es cierto?, en filosofía de la mente, claro, ellos no van a eliminar los hechos neurobiológicos, ¿de acuerdo? Sino que la idea es que los hechos neurobiológicos son todos los hechos mentales existentes, no hay ninguna otra cosa para decir. Y nosotros, folclóricamente, por, qué sé yo, nuestra perspectiva limitada, no sé, piensen ustedes algo así como, claro, si yo miro, las cosas que están más lejos se ven más chicas, ¿ya? Es un típico hecho perspectival que depende de nuestra perspectiva. Debido a la perspectiva, las cosas, en la medida que se encuentran más lejos de nuestro punto de vista, se ven más chicas. Ya, pero sabemos que eso es perspectiva, ¿de acuerdo? No son más chicas las cosas por estar más lejos. Se ven más chicas solamente. Bueno, para ellos pasa una cosa así, digamos, algo así como, mira, nosotros, debido a estos factores perspectivales, nos parece que tenemos estados mentales, pero eso son puras ilusiones, no hay estados mentales. ¿Sí? Y es una forma de resolver esta tensión que se da cuando tenemos dos niveles distintos de entidades, ¿no? Bien, entonces, déjeme mostrarle un cuadrito que ya se los había mostrado la sesión pasada, pero que les hice sobre esto. Entonces, he puesto aquí en color verde lo derivativo y en color azul lo básico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos una relación de fundación, la idea es que la existencia del hecho básico, o sea, del hecho fundamental, el hecho que funda, se sigue, eso hace necesaria la existencia del hecho derivativo. Al revés sucede en el caso de la dependencia. En el caso de la dependencia, el hecho básico por sí mismo no hace necesaria la existencia del hecho derivativo, pero el hecho derivativo no puede existir sin el hecho básico. Y en eso consiste su conexión, ¿de acuerdo? Hay una conexión interna entre las dos cosas porque el hecho derivativo requiere constitutivamente la existencia del hecho más básico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la reducción? Bueno, les puse aquí un único bloque, digamos, que está aquí a la mitad, porque la idea es que lo que tenemos son dos maneras de acceder epistemológicamente a una realidad ontológicamente unitaria. ¿Bien? Noten ustedes que cuando uno tiene un caso de reducción, existen con el mismo derecho lo reducido y lo reductor, ¿de acuerdo? O sea, cuando decimos que el calor es energía cinética molecular del promedio, no estamos negando que existe el calor, no, el calor existe, y existe también
en la energía cinética molecular promedio. Son lo mismo. Eso es lo que sucede. Y si son lo mismo y uno existe, el otro también existe, porque ya estamos hablando de lo mismo, ¿de acuerdo? En cambio, cuando tenemos un caso de eliminación, el supuesto hecho derivativo, o lo que parece ser un hecho derivativo, o sea, el hecho derivativo putativo, no existe. Solamente existe el hecho básico. O sea, vea la diferencia, ¿no? Cuando tenemos relaciones de prioridad ontológica, de fundación y dependencia, por irreflexividad y asimetría, tenemos, por decirlo así, una dualidad ontológica. Existen los hechos derivativos, existen los hechos básicos, y son diferentes entre sí, realmente diferentes entre sí, ¿no? O si ustedes quieren, en estos casos tenemos una explosión ontológica. Tenemos que postular que hay más cosas que los hechos básicos. Cuando tenemos un caso de reducción, no estamos negando la existencia ni lo derivativo ni lo básico, pero son lo mismo. ¿Bien? Es la misma entidad. Y cuando tenemos la eliminación, es que estamos negando la existencia de los hechos que queremos eliminar. A ver, alguien tenía la mano arriba, pero no alcanza a ver el nombre, perdóneme. Profe, una duda. Sebastián. Sí, por ejemplo, en el caso de la eliminación, ¿el hecho derivativo puede pasar a ser el básico? ¿O solo existe el básico y solo se elimina No, el toda derivativo? la gracia en una eliminación es que tú tienes algo que parece derivativo y Ajá. tú dices, no, mira, en realidad, estas cosas que son aparentemente derivativas y no sabemos cómo tratar, no existen. Así de simple. No es que sean Ah, ya, pues, iguales, entonces solo está el hecho básico, sin más. es lo básico nomás, punto, ¿no? Ya, Por ejemplo, vale. vamos a ver nosotros más adelante, como ejemplos que nos va a tocar ver, por ejemplo, hay una posición muy conocida eliminativista respecto de objetos compuestos. Entonces, hay una serie de problemas filosóficos que surgen para tratar de comprender cómo es que tenemos esto de que hay cosas que están constituidas por otras. ¿Ya? O sea, ¿cómo es que tenemos, qué sé yo, estatuas, por ejemplo, que están hechas con un pedazo de bronce y que parecen ser distintas del pedazo de bronce que los constituyen, ¿no? Y esto genera un montón de discusiones filosóficas acerca de cómo hay que entender estas dos cosas, si son la misma cosa, etc. Bueno, una de las alternativas que vamos a ver, la alternativa que ha sido defendida por, qué sé yo, Peter van Inwagen o Trenton Merricks, por Cian Dor, ha sido decir, mira, en realidad no hay estatua, así de simple. Pero dicen, pero tampoco hay mesa, entonces, no hay mesa, no hay silla. En el caso de Mavericks no hay gatos tampoco, ni galaxias ni planetas. No existen nomás. Pero la gente cree que hay mesas, están equivocados. Lo que hay, lo único que hay son objetos simples, los que la ciencia nos diga últimamente que son, que están configurados de cierta manera. Pero mesas no hay. Claro, después tienen una manera, por decirlo así, mira, cuando la gente dice, oye, coloca eso sobre la mesa, lo que está diciendo no es falso porque puede ser interpretado filosóficamente de una cierta manera como hablando de otra cosa, ¿no? Pero literalmente no hay mesa. ¿Bien? Bueno, entonces, ese es un ejemplo de posición eliminativista. Y ustedes Profesor, también pueden, espera un poquito, el contraste con lo que ustedes habrán visto con Schaffer. Entonces, Schaffer dice los problemas filosóficos tienen que ver con problemas de decir qué es prioritario y qué es derivativo. Bueno, no siempre, ¿de acuerdo? O sea, en el caso de los Churchill, por ejemplo, ellos no quieren decir que los estados mentales son derivativos de nada. No existen nomás, punta, ¿no? O en este caso, Faringwagen o Mavericks no quieren decir que los objetos compuestos, objetos físicos compuestos, en fin, son derivativos. No hay tales objetos. Así de simple. Joaquín Fosenda dice, el hecho B sería el hecho real y el A solo el aparente. Creo que esa era tu pregunta anterior, Joaquín, ¿no? O sea, no estás hablando de la serie A y serie B en Sí, términos temporales. sí, profe, fue lo mismo que pregunté antes, pero... Ya. Pero una pregunta que vamos a tener que ver más adelante tiene que ver con que hay una discusión, por ejemplo, en la serie temporal acerca de la relación hay una relación entre hecho A y hecho B, en donde puede ser caracterizada de esta manera, como un caso de reducción, fundación, dependencia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, en muchas áreas vamos a encontrarnos nosotros con este tipo de cuestiones. Gabriela Estudillo pregunta, no hay COVID, puede ser interpretado de otra manera. Esa que sería buena, ¿no? Es decir, estimados
compatriotas, les ruego que no entren en pánico, porque los metafísicos hemos llegado a la conclusión de que el COVID no existe, es solamente una visión popular generada por nuestros prejuicios metafísicos. ¡Tarán, tan, 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 tan! Hemos resuelto el problema de la pandemia en el mundo. Ay, qué lindo sería, ¿no? Ya, a ver, Fael, tenías las manos arriba. Profesor, estas jerarquías ontológicas tienen valor solo si es que estas explicaciones tienen una relación de identidad con el hecho que es. O sea, efectivamente estas explicaciones tienen un valor ontológico porque son el hecho que existe, o solamente tienen un valor como explicativo, o eso ya lo hace tener un valor ontológico solo por tener un valor Que explicativo. sea explicativo es una cuestión ulterior que tiene que ver de qué manera esto nos resulta iluminativo, nos ayuda a comprender la realidad. Pero son relaciones ontológicas objetivas que valen por sí mismas y, ¿de acuerdo? No son proyecciones nuestras, no son, por decirlo así, una manera nuestra de describir el mundo alternativa a otras formas de describir el mundo, ¿no? Cuando un filósofo está proponiendo estructuras de este estilo, o sea, incluso esto vale cuando vemos formas de antirrealismo, que vamos a comenzar a verla, creo que ya la próxima semana. Cuando un antirrealista tiene una posición antirrealista de un dominio, eso no es algo que tiene que ver con su perspectiva, le está describiendo cómo son las cosas, ¿de acuerdo? Las cosas van constituidas de cierta manera. Entonces, cuando se proponen estas tesis de prioridad ontológica, de jerarquía ontológica, se las propone como hechos objetivos. Y además, de existencia necesaria. O sea, no es porque, no es una casualidad de nuestro mundo, no es que, qué sé yo, los objetos particulares dependen de universales porque en nuestro mundo se dio cierta casualidad. No, viejo, esa es la estructura necesaria del mundo y de cualquier mundo posible. Cualquier mundo posible debe estar habitado por universales y por objetos particulares que los instancian, si es que uno sostiene tal cosa. Laura, tienes la mano arriba también. Sí, que es sobre lo que comentó antes sobre el ejemplo de la mesa, como que la mesa en verdad no existe, sino que, o sea, al menos lo que yo entendí es que los que de la teoría eso, vendría siendo que la mesa al final no existe, solo existen como sus partes, por ejemplo, una tabla, o No, cuando digo las partes, son partes en un o sea, ellos dicen átomos merológicos, o sea, son cosas que literalmente no tienen ninguna parte. Ahora, Fanny Guyen, estos autores, igual esto vamos a verlo en su momento, ¿no? O sea, en fin, no es necesario que ahora lo explique todo, pero dejan abiertos cuáles son los átomos, ¿verdad? Porque hasta el momento todas las cosas que uno ha descubierto son cosas que tienen partes, digamos, si usted fija una molécula, bueno, tiene partes, ¿de acuerdo? Y un átomo tiene parte, y un quark, bueno, no ha encontrado ninguna parte, pero quizás podríamos encontrarla. Entonces, queda abierto qué cosas van a ser átomos. Eso es un problema empírico que nos va a resolver la ciencia física. Lo que ellos sostienen es que hay una razón metafísica para sostener de que deben haber átomos en un sentido absoluto, o sea, cosas que absolutamente no tienen ninguna parte, no los átomos de los cuales trata la química, digamos, y la física. Y que la mesa está constituida últimamente por esas cosas, y no es nada más que un cierto arreglo o configuración de esos átomos. pero es Una que tesis altamente especulativa, como tú puedes darte cuenta, y que, y que vamos a ver después qué razones son las que ellos tienen para sostener esto. Es que finalmente siento que igual se parece mucho a la teoría reduccionista porque es como decir que la mesa es igual a lo que está constituido, a lo que constituye la mesa. Ya, o sea, uno puede decir, mira, hay una distancia fina entre decir la mesa es idéntica a una pluralidad de partículas configuradas de una cierta manera, o decir que no hay mesa, ¿no? Hay un problema cuando tú quieres identificar la mesa con una pluralidad de cosas. Una pluralidad es un montón de cosas, ¿de acuerdo? Y es que un objeto solamente puede ser idéntico a un objeto. Un objeto no puede ser idéntico a varios objetos. Entonces, dado que ellos dicen, mira, la realidad de la mesa es solamente que hay un montón de partículas, es que
adoptan una posición eliminacionista. ¿De acuerdo? No sé si se entiende el punto, pero la evaluación de identidad es una evaluación que, por supuesto, la puedes predicar en muchas cosas, pero el punto es que es una evaluación 1 a 1, ¿de acuerdo? De una cosa o una entidad con una entidad. No es una evaluación de 1 a muchos. O sea, dijera, si yo digo que A es idéntico a B y A es idéntico a C, de eso se sigue, Laura, que B debe ser idéntico a C. ¿De acuerdo? Entonces tú dices que la mesa es idéntica a una partícula, bueno, y ahí es idéntica a la otra, las partículas se identifican. O sea, no puedes identificar tú la mesa, que sería un objeto, con una pluralidad de objetos, que son muchos objetos. Ya, perfecto, sí, me queda mucho más... Pero, más insisto en que vamos a volver sobre esto porque este es un tema que vamos a estar viendo. Ahora, Sebastián, tenías la mano arriba, pero no sé si se te había quedado o tenías una pregunta adicional. No, profe, perdón, se me quedó. Se te quedó, ya. Bueno, vamos a quedar aquí. Me queda un detalle explicarles nomás superveniencia, pero no es muy importante. Entonces, vamos a quedar aquí y les recuerdo entonces que el día miércoles se va a abrir la prueba a las 2, ¿de acuerdo? Pero ustedes la pueden hacer cuando quieran, digamos. Si quieren pueden mirarla, después se dedican a pensar, la contestan el jueves. En fin, van a tener 24 horas para subir las respuestas. ¿Y qué más? Y eso, que les vaya muy bien, pues. Y que aprovechen ahora la ayudantía. Gracias, Así que hasta profesor. luego. De nada. Chao, profe. Gracias. Chao. Gracias, profe. Chao, chao.